Yo era muy tímido y me costaba muchísimo. Recuerdo que cada vez que me tocaba salir adelante, sudaba, me temblaban las manos. Yo decía, ¿por qué hago acá? ¿Por qué me quiero dedicar a esto? Esa adrenalina y esa seguridad que surge en escena son las que me hacen disfrutar de lo que hago. Agarrar mi guitarra o sentarme al piano es una suerte de desfogue. Es como si yo me introdujera en mi propio mundo. El fracaso es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Uno tiene que fracasar constantemente para que finalmente surja un resultado óptimo. El arte está para eso, para tocar fibras, para generar reflexión, dar la apertura a conversar temas de los que normalmente no solemos conversar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y el día de hoy estoy acompañado de un joven y talentoso actor y artista, de un talentoso artista. Él es músico, cantante, compositor. Sin mayores preámbulos, Ítalo Maldonado, bienvenido a La Conversa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Julio, por la invitación. Eternamente agradecido, Ítalo. Ítalo, decía el recordado y gran actor Ricardo Blume que el buen teatro, ese que apunta alto y se hace con rigor artístico, es siempre, de una o de otra manera, escuela de humanidad. Inspirados en esta frase, ¿qué representa para ti, Ítalo, el teatro? Uf, qué gran frase. Bueno, el teatro en esencia es humanidad. Me parece muy acertada esa frase porque, de hecho, los primeros años en los que yo comencé a hacer teatro, encontraba yo una motivación muy grande, pero no sabía específicamente cuál era. Yo estaba muy seguro de que había algo del teatro que me atrapaba y me invitaba a hacerlo, pero no estaba muy seguro qué. Y con el tiempo y con algunas obras que iba haciendo, me encontré con una obra cuyo mensaje resultó ser muy impactante para el público. Esta obra, si no me equivoco, fue San Bartolo. San Bartolo. San Bartolo, sí. Estrenada en el Teatro La Plaza en el 2018. Y tal fue el impacto que yo recién comencé a darme cuenta de lo que uno puede hacer y del poder que puede tener el arte en otras personas, ¿no? Entonces, recién ahí comencé a identificar que mi motivación era esa. El poder acercarme a las personas a través de lo que yo puedo hacer, que es actuar, cantar, hacer música, etc. Y a través de eso poder sensibilizar a las personas, alcanzarles un mensaje, una reflexión, o por último, un espacio de entretenimiento, ¿por qué no? Pero que pueda dejar algo en estas personas, ¿no? Creo yo que es mi mayor motivación, como te digo, porque es un paso más a tener un poquito más de humanidad. Uh-huh. En mi caso y en el de las personas que son partícipes de eso también. Claro, lo que quieres conectar con esas personas. Exactamente, exactamente. Cuando hablamos del poder, este maravilloso poder del arte, Ítalo, en efecto, nos hace mirar la vida desde una postura de mayor empatía y mayor comprensión hacia los demás, con nuestro entorno. ¿Qué te parece si tocamos un poco la puerta a este niño interior que tienes y que siempre lo vas a tener, para recordar un poco cómo ha sido esta etapa de la infancia, de la niñez? Bueno, es una pregunta un poco amplia, pero yo recuerdo muchísimo que tenía mucha afinidad con la música desde siempre y con la actuación. De hecho, yo, sin saberlo y sin darme cuenta, creaba constantemente personajes, historias, incluso, según yo, películas. Tanto con muñecos como también a medida que fui creciendo escribía, ¿no? Y cuando comencé a aprender a tocar instrumentos y a cantar, digamos, de manera autodidacta, porque así fue un poco mi caso, a componer también. Entonces, era indudable que mi ruta iba por ahí y mi infancia, pues, estuvo llena de arte, y es algo muy curioso porque no tengo familiares cercanos, no tengo referentes cercanos que sean dedicados artistas. Como tú al arte. Exacto, sí. Entonces era algo muy particular en casa, en mi familia, porque no sabíamos muy bien cómo manejarlo, ¿no? Ya cuando comenzó a volverse algo más evidente, que
que me gustaba cantar y que hacía música y que quería participar en tal sketch o tal evento del colegio, qué sé yo. Sí, era muy bonito, pero iban pasando los años y nos preguntábamos, ¿después qué? ¿No? Y fue una etapa complicada porque yo tuve que discernir entre o seguir por esa ruta que no conocía o irme por una ruta que todos conocíamos, que es quizá la más convencional en mi entorno o en mi familia, ¿no? Que es estudiar una carrera universitaria y, en fin, ¿no? Y opté por esa ruta. Vencieron los sueños que uno tenía de repente. Sí, por ese momento sí. Sin embargo, por circunstancias de la vida, igual uno acaba haciendo lo que le gusta y poco a poco terminé involucrándome en el canto y posteriormente en la actuación y el teatro, que fue un descubrimiento posterior, y finalmente es a lo que me dedico ahora, al 100%. Y claro, ahora, si es que hablamos de los sueños, Ítalo, lo que mencionábamos hace un ratito, yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas del Papa Francisco, en los mensajes que él daba sobre el tema de soñar en grande, de que tengamos sueños y de que soñemos y de que mientras más grandes son los sueños, mucho mejor. Él decía en una de sus frases que tenemos dos ojos, uno de carne y uno de cristal. Con el ojo de carne vemos todo lo que podemos mirar a nuestro alrededor y con el ojo de cristal podemos ver lo que soñamos. Estas frases se me han quedado grabadas. En tu caso, ¿hubo algún punto de quiebre? Lo que me estás contando, que te dijiste de repente no continuar con este sueño artístico y en todo caso, ¿qué sucedió para que persistieras? Bueno, sí hubo un punto de quiebre, más de una vez, de hecho. Porque, como te mencionaba, pues era algo extraño para nosotros el hecho de que yo me dedicase a algo artístico. Entonces, para nosotros, quiero decir, para mi familia y mi entorno, ¿no? Entonces, no sabía muy bien cómo orientarme, por dónde empezar. Y surgían las inseguridades. Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Intentaba por aquí, intentaba por allá, no daba resultado, tocaba puertas, no pasaba nada, hacía castings, no pasaba nada. Entonces a uno, por supuesto, le entran las inseguridades y digo, bueno, de repente esto no es para mí. O el famoso hobby, ¿no? Que sea tu hobby y ya. E incluso en alguna oportunidad decidí dejarlo por completo y dedicarme de lleno a mis estudios universitarios. En ese momento había ingresado a estudiar comunicaciones a la universidad y me dediqué de lleno a eso. Sin embargo, no me sentía bien. Sentía que algo faltaba. Era todo muy raro, no me hallaba, no me encontraba, digamos, haciendo eso. Por más bella que sea la carrera, definitivamente algo a mí me faltaba, ¿no? Y me pasó una anécdota curiosa que yo había participado de un festival aquí en Lima, Perú contra el bullying, así se llamaba. Era Perú una campaña. contra el bullying. Así es. Y ese formato lo llevaron a Miami. Y como yo había sido uno de los artistas participantes de esta campaña, como artista invitado había ido a cantar, entonces en Miami piden que un artista de Perú vaya a cantar allá. Y me convocan. Habían pasado meses que yo no cantaba absolutamente nada, que no había hecho música, nada. Sin embargo, pues una oportunidad así que te llegue, pues no podía desaprovecharla. Fue muy gracioso porque fue un fin de semana que coincidían con mis exámenes parciales o algo así. Tuve que viajar de un día para otro y esa misma noche que canté regresar a Lima porque tenía exámenes. Cumplí con los compromisos. Sí, pero cuando fui a cantar allá, ahí fue donde me di cuenta que no podía dejarlo, ¿no? O sea, eso fue un flechazo de verdad pura para mí. Era evidente que eso era lo mío, de que yo lo disfrutaba y tenía que insistir por ese lado. Claro, eso en cuanto al canto, ¿verdad? ¿Y cuándo se da entonces este momento de un profesor que tú tuviste que te plantea la idea de complementarlo con la actuación? Sí. Yo durante ese tiempo entrenaba canto con un profesor que lamentablemente ya falleció, Andrés Arriaza, profesor lírico.
Y bueno, él insistía en que a mí me iba a ayudar mucho clases de actuación para complementar la interpretación en el canto, ¿no? Entonces, bueno, yo le hice caso, ¿no? Y me metí a unas clases de actuación. Yo era muy tímido y me costaba muchísimo. Recuerdo que cada vez que me tocaba salir adelante, sudaba, me temblaban las manos. Horrible. Sufría horrible. Yo decía, ¿por qué hago acá? ¿Por qué me quiero dedicar a esto? No tiene sentido. Cuando estás estudiando el teatro. Sí. Pero cuando salía al frente y hacía algo que funcionaba y que a mí me hacía sentir bien, ya era como, ok, me estoy sintiendo cómodo, esto está bueno, ¿no? Y bueno, eso sin querer me fue llevando a otro taller y a otro taller, y de pronto me vi estudiando en el taller de Roberto Ángeles, donde ahí pues mi formación como actor. Un gran maestro, ¿no? Y director. Así es, sí, y un padre para mí, con el que hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Tengo la fortuna de trabajar con él, ¿no? Y de vernos seguido. Pero bueno, ahí es donde mi formación pues comienza, digamos, a cuajar, ¿no? A cuajar y a encontrar estos complementos, ¿no? Que me mencionas. Correcto. Y ese mismo año, Roberto me llama para audicionar a una de sus obras que él estaba dirigiendo, La Tempestad, de Shakespeare, en el Teatro Británico. Entonces, bueno, fui, audicioné. El plus era que el personaje tenía que cantar. Yo todavía era alumno, entonces, según yo, no tenía mucha chance de quedar porque estaba todavía estudiando, pero como el personaje cantaba, él me llamó, me dijo, bueno, das con el perfil, necesito un actor que cante, entonces vamos a ver qué pasa. Y finalmente, pues, me escogió, y esa fue mi primera obra de teatro profesional, con un elenco excepcional como el maestro Alberto Isola, que después también fue mi profesor. Estaba Alfonso Santisteban, estaba Gonzalo Molina, Eduardo Camino, Andrés Salas. ¿no? Importante. Sí, Renato Rueda, un montón de compañeros míos, todos capísimos, todos muy buenos. Y Mariananda Schwemp, una gran actriz que es peruana, pero no vive acá, que para mí fue otra maestra. Ella no lo sabe, quizá, pero el compartir escenas con ella y ensayar con ella, para mí eran clases de actuación maestras. Y ahí aprendí muchísimo. Y desde entonces no he dejado de hacer teatro. Hasta el día de hoy, por supuesto, claro que sí. Ahora, nos contabas un poquito esta gran experiencia que tienes musical en esta campaña contra el bullying. Si hablamos un poquito del teatro, recuerdos que tengas de los primeros pisadas en el escenario de alguna obra. ¿Qué recuerdos, qué anécdotas, qué sentiste? En una obra de teatro. La verdad es que antes de salir quizás son los momentos en los que yo más nervios he experimentado, ¿no? Antes de salir a escena. Pero una vez que estoy en escena, algo ocurre, la adrenalina, no sé, pero me siento cómodo, me siento seguro de lo que estoy haciendo en el escenario, y eso es una sensación riquísima. Ahora, claro, he estudiado mi personaje, he estudiado la escena, sé lo que tengo que hacer. Sin embargo, esa adrenalina y esa seguridad que surgen en mí en escena son las que me hacen disfrutar de lo que hago y poder seguir conociéndome más, ¿no? En ese ámbito, porque yo me he visto haciendo cosas que quizá no los hubiese imaginado hacer. Cuando uno está sentado, estudiando el libreto, estás en casa, estás tomándote un café y diciendo que el personaje puede ir por aquí, por allá, de pronto sales a escena y algo ocurre en ti, ¿no? Impulsos que a veces no te imaginas y no te ves haciéndolo, ¿no? Es bien curioso. Increíble, claro. ¿Y has podido mapear tú, Ítalo, si hablamos un poquito del detrás de cámaras, el detrás del telón, algún ritual, algo que tú realices y que la gente no sepa de repente antes de entrar a escena, que has descubierto, que se ha vuelto quizás en una práctica? Bueno, la parte, digamos, más técnica, más formal, es que definitivamente yo tengo que calentar y tengo que concentrarme.
y tengo que disociar todo lo que he hecho en el día, el estrés, ¿no? O de repente ha sido un día un poco agitado, etc. Y eso siempre tiene que estar relacionado con la obra o con el personaje que voy a interpretar. Si es una obra muy física, lógicamente el calentamiento tiene que ir por ese lado, ¿no? Si es una obra de realismo psicológico compleja, entonces pues además de calentar un poco de cuerpo y voz, tengo que concentrarme, leo un poco, veo imágenes que me ayudan como referencia, ¿no? a lo que voy a hacer. Esa es la parte técnica. Pero quizá lo más anecdótico o gracioso es que en una de las obras en las que era muy física, dicho sea de paso, yo comenzaba haciendo un personaje que era como un perro. Y rodaba por el suelo. Entonces, antes de que se levante el telón, yo hacía mis volantines en el piso. ¿Ya? Y sucedió que llegaba la función y yo no me sentía tranquilo si no había hecho mis volantines antes. Y eso se extendió a que hasta el día de hoy, sea la hora que sea, yo tengo que hacer un volantín antes de que se suba el telón para estar tranquilo. Mira, pues ya se convirtió entonces en una especie de cábala. Exacto, sí. Hago mi volantín y ya estoy tranquilo. Mira, pues a lo largo del tiempo, Ítalo, entre los estudios, ya la misma vida, la vida misma, ¿no? En la práctica, existe siempre una curva de aprendizaje. ¿Qué técnicas actorales o musicales practicas desde el punto de vista de los buenos hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos realizas para mantenerte siempre en ritmo? Extraordinaria pregunta. Bueno, siempre algo de deporte, que me cuesta. A veces soy flojo y no lo hago mucho, pero sí, el deporte me parece importantísimo, me parece fundamental, cualquier tipo de deporte. Y en mi caso, estar constantemente viendo teatro, cine, leyendo un poco de vez en cuando. Y bueno, en la parte de canto... ¿Tomas de repente algunos ejercicios vocales que hagas? Sí, yo siempre he tenido mis ejercicios de canto regulares, pero bueno, para la obra en la que estamos haciendo ahora, querido Van Hansen, como el nivel de canto es más exigente de lo normal o de riguroso. De lo que yo he hecho anteriormente, he tenido que tomar hábitos un poco más rígidos, ¿no? Y ya me he adaptado, pero sí han habido varios cambios. Hábitos de sueño, hábitos de alimentación, de actividades. En realidad es como si mi rutina entera ha tenido que adaptarse a estas circunstancias, ¿no? En función de poder estar disponible y dispuesto para ejecutar bien el personaje y la obra. Y probablemente hábitos que ya han llegado para instalarse, para siempre. Ojalá, sí, porque Muchos finalmente ellos, son hábitos sanos. Uh-huh. Así es. Una de tus pasiones también es la producción musical. Veía en alguna de tus entrevistas que te gusta mucho el tema, bueno, empezó tu vida artística con el tema de la música, el tema del canto, además de composición también. ¿Nos compartes un poco, para las personas que nos están escuchando y mirando, cómo es este proceso creativo? ¿Cómo es tu propio proceso creativo, Ítalo? Bueno, a mí me encanta hacer música y creo que es una manera, así como algunas personas hacen deporte o salen a caminar. Para mí, agarrar mi guitarra o sentarme al piano por algún momento del día es una suerte de desfogue y es como si yo me introdujera en mi propio mundo. No existe nada más. Y me gusta hacer música y claro, finalmente a raíz de eso es que a veces surgen piezas musicales que a mí me agradan y las grabo, ¿no? Sí. Entonces, como ocurría de chico, que era la época en la que más componía, últimamente ya no estoy componiendo tanto, al menos songwriting. Sí he compuesto música para teatro, pero songwriting no lo he hecho mucho últimamente. Pero bueno, a esta música que surgía intuitivamente,
ya le iba poniendo letra, la iba estructurando, ¿no? Y siempre me daba la curiosidad y me sentía frustrado de que esa música que existía solo en guitarra y en papel, quería que suene, ¿no? Que suene con arreglos musicales, con la instrumentación que corresponde, en el género que corresponde. Y decía, ¿qué tengo que hacer para que esto sea así, ¿no? Y finalmente di con la especialidad de producción musical, que básicamente se especializa en eso, en agarrar una pieza musical que solamente existe en un papel y transformarla. Exacto, hacer todo este proceso de construcción y engranaje para que finalmente termine el producto final, que es lo que escuchamos nosotros en nuestro celular, en Spotify, en lo que sea. Y dime, Ítalo, ¿tú te animarías a regalarnos de repente, con toda la libertad del mundo, un pedacito de lo que tú quieras ofrecernos? ¿Alguna composición, algo que tú nos quieras ofrecer? ¿Te animarías a regalarnos una sorpresa? Por supuesto que sí, claro, ¿Sí? Encantadísimo. ¿Qué nos quieres regalar esta tarde especial? Bueno, esta es una canción del musical querido Evan Hansen. Estamos ahorita en cartelera y es una de las canciones quizá más importantes del musical. Muestra el drama del personaje de Evan. El freno tengo que usarlo antes de partir y no volver a fallar y no mostrar lo peor de mí, no darles chance a mirar, no tropezar si quiero huir. No hay con quien conversar, no hay con quien compartir. Voy a esconderme del sol que me quiere quemar. Voy a escaparme del sol, lo aprenderás. Veo el mundo desde mi interior y sé que jamás voy a pertenecer. Solo toco el cristal detrás de una ventana. Yo quiero hablar, mas nadie escuchará y sé que jamás me van a responder. Solo ver gente pasar detrás de una ventana. No, ¿acaso alguien me ve? ¿Hay alguien que me escuche? Extraordinario. Yo he visto cuando has interpretado esta canción en el musical y tú te contaba fuera de cámaras que tuve la oportunidad de asistir a la Van Premier. Y claro, ahí tenemos un marco musical que nos está acompañando, pero qué maravilloso sería también poder, mira, hemos tenido acá los presentes el privilegio de poder verlo en vivo, en directo, interpretado y además con la guitarra, ¿no? Un momento acústico, íntimo y especial. Te agradezco, de verdad. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias, de verdad. Después de este lindo performance, Ítalo, se me venía a la mente, ¿no? Al ver tu talento, definitivamente hay muchas personas que tienen diferentes tipos de talentos, pero a veces ocurren algunos obstáculos, ¿no? Para poder saltar estas vallas, como por ejemplo el miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les dirías a los jóvenes sobre esta famosa zona de confort? ¿Cómo salir de la zona de confort? Lo que pasa es que nosotros, ya que lo mencionas, tenemos el fracaso vemos el fracaso como algo que está mal y no es así. El fracaso es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Y de hecho es una de las cosas o de las reglas más importantes que me ha dejado el teatro es eso. A que uno tiene que fracasar constantemente para que finalmente surja un resultado óptimo, ¿no? Y por eso están los ensayos, para equivocarse, para fracasar. Y eso mismo ocurre en la vida. Entonces, uno teme al fracaso porque lo vemos como algo malo, como algo que no debe suceder, pero es todo lo contrario. Tenemos que fracasar para saber qué hacer y qué no hacer. Y nos vamos a equivocar. O sea, spoiler alert, nos vamos a equivocar, nos vamos a fracasar millones de veces. Sí, el arte es una industria
muy complicada, pero a cualquier cosa a lo que nos dediquemos va a ser complicado, ¿no? Nada es sencillo, pero tenemos que quitarnos ese miedo al fracaso y tomarlo como parte del proceso y aprender de ello. No hay otra. Claro que sí. Interesante. ¿Y existirá algún papel o algún género que tú crees que te saque a ti de tu zona de confort, que sea una valla alta, que hasta ahora no has tenido la oportunidad de hacer? Uno de los personajes que yo siempre he querido hacer es el que estoy haciendo ahora, el de Evan Hansen. Y justo me estoy haciendo la pregunta de ¿qué viene después? ¿No? ¿Qué otra meta a corto o mediano plazo yo quisiera hacer en función del personaje que a mí me gustaría interpretar? Y eso todavía me lo estoy preguntando, y para serte honesto, no lo tengo todavía tan claro. Hay algunos personajes muy interesantes, pero quizá todavía no que me generen tanto deseo o tanta motivación a hacerlos como lo fue con el personaje de Evan, ¿no? Y de hecho, bueno, tengo la suerte de que en lo que va de mi carrera en el teatro he tenido la oportunidad de interpretar personajes que sí me han sacado de mi zona de confort en varias oportunidades. Y me he ido conociendo en facetas muy ajenas a mí, ¿no? Entonces, creo que estaría dispuesto a interpretar cualquier personaje que me aleje de mi zona de confort, porque lo he experimentado en algunas oportunidades, como te digo, y es un reto fantástico. Que estás dispuesto a asumir. Sí. Muy bien, claro Sí. que sí. Y mira, hablando sobre este gran musical, como te repito, he tenido la oportunidad de verlo la semana pasada, querido Evan Hansen, donde efectivamente, como hablábamos al inicio de la entrevista, este ejercicio de empatía, de comprensión, a veces de acercarnos a realidades que pueden ser aparentemente ajenas, pero a la vez estar tan cerca de nosotros, sin darnos cuenta. Me tocaría preguntarte, Ítalo, ¿qué te estás llevando de este viaje de emociones, de este personaje protagónico de Evan Hansen? Lo más importante que me llevo es que estoy corroborando que efectivamente la motivación por la cual yo me dedico al teatro o a la música tiene sentido. Y es que llevamos tan solo unas pocas funciones y el mensaje es tan poderoso para mucha gente que es evidente que efectivamente el arte está para eso, ¿no? Para tocar fibras, para generar reflexión, para dar la apertura a conversar temas de los que normalmente no solemos conversar, o finalmente sensibilizarnos un poco y dejarnos algo ahí, un granito de arena que pueda contribuir a ser más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Esta obra me lo corrobora y lo deja clarísimo en la respuesta del público, y estoy muy, muy contento con eso. Cuando hablas del público, Ítalo, ¿cómo te sientes con algunos fans o personas que te escriben que se sienten identificadas? Es maravilloso porque, maravilloso en el sentido de que haya esta apertura, ¿no? Este diálogo y esta confianza de poder expresarlo y de que lo compartan conmigo. Yo tengo mucha identificación con el personaje al que interpreto. Yo he pasado por periodos similares de ansiedad, de depresión, y también me ha sido muy difícil comunicarlo. Entonces, el hecho de poder estar ahora yo en el rol de decirle a los demás, comuníquenlo, y que hayan personas que lo puedan hacer conmigo, para mí es excesivamente gratificante. Sí, es verdad. Y me uno a tus palabras cuando hablas sobre lo gratificante que puede ser. ¿Qué gratitud puedes sentir tú de que ahora tengas justamente la capacidad de poder comunicarlo? Exactamente. Sí. Muy Sí, bien. sí, sí. Yo ya fui a verla ahora y voy a volver a ir a verla. Por favor, ¿dónde se están presentando? ¿Cuáles son las fechas? ¿De qué día van? Por favor. Sí. Querido Evan Hansen está en el Teatro Nos y estamos
de jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Las entradas pueden adquirirlas por Teleticket. Es una obra que tienen que ver, les va a encantar la música, van a reír, van a conmoverse, se van a sorprender, pero sobre todo se van a llevar un mensaje muy importante. Ítalo, ¿qué se viene? ¿Algunos proyectos nuevos, planes que tengas quizás para este 2025 que se va acabando, ya entramos a casi mediados de año y los días se nos pasan cuando tenemos proyectos así de satisfactorios, ¿no? ¿Qué planes, qué se viene? Bueno, por ahora tengo algunos proyectos en mente, nada concretado, así que esto no podría pues mencionarlos porque todavía no es nada concreto. Proyectos de teatro, sí. Me encantaría regresar a hacer televisión y es algo que estoy buscando también. Y bueno, también yo comencé con un taller de canto el año pasado, con el que estoy muy, muy contento. Lo he tenido que dejar en pausa por un momento, dada la temporada, pero es algo que pretendo retomar con fuerza. Entonces, ¿taller de canto? Un taller de canto, sí. Entonces, sí, además de la temporada de Van Hansen, que ya consume bastante de mi tiempo y energía, pero bueno, que estoy muy contento de formar parte. Por ahora, por este año, tengo estos otros proyectos y que estoy seguro, a medida que vaya avanzando el tiempo, se va a ir concretando mejor, ¿no? Todo el panorama. Claro que sí. ¿Algún sueño de compartir escenario con algún artista internacional de repente, algún actor o actriz que tengas un grado de admiración por la trayectoria de repente? Sé que es una pregunta complicada porque sí, uno admira siempre y valora todos los talentos, ¿no? Pero de repente algún referente, alguien con quien te gustaría. Bueno, con quien me gustaría trabajar, Javier Bardem, Ricardo Darín. Son actores a quienes yo veo tanta verdad en ellos. Y bueno, en el caso de Bardem, tanta capacidad o tanta versatilidad, ¿no? Que me inspiran, ¿no? Y tanta presencia en la pantalla que yo siento que me intimidaría trabajar con él y me da muchísima curiosidad, ¿no? Con ellos, sí. Llega el momento, entonces hay que decretarlo. Sí. Hay que decretarlo, Ítalo. Tengo 2 preguntas finales bajo la manga para poder cerrar este primer capítulo contigo, que después espero que se vengan nuevos episodios para hablar de muchas más cosas y más proyectos. La primera es, si tu vida fuera una película, Ítalo, ¿qué película sería y qué escena eliges tú donde descubres tu propósito? Definitivamente sería una película de drama. De drama. Podría ser comedia, ¿ya? Pero no, drama. Creo que queda en drama. Y el momento que escogería, la escena que escogería, es aquella que te comenté hace un momento, en la cual tuve la oportunidad de ir a Miami a cantar. Porque ahí definitivamente hubo un punto de quiebre, ¿no? Yo había renunciado por completo al arte, ¿no? A la música. Todavía no había descubierto el teatro, pero la sensación de estar en un lugar ajeno, pararte sobre un escenario, cantar y tener una respuesta muy agradable, muy positiva del público, que finalmente se vuelva casi una celebración de lo que está ocurriendo ahí, fue una sensación incomparable y la tengo en mi memoria. Y es más, ahorita que estoy hablando de esto, todavía tengo sensaciones al respecto. Creo que ese podría ser un escenón en la película. Es que eso se trata un poco, ¿no? Los artistas a veces, dentro de esta autenticidad de ofrecer su propia verdad a los demás. Que quizás hay un grado de conciencia y que tú hayas o encuentras en ese momento, ¿no? En esa escena. Totalmente. Sí. Qué bien, Ítalo. Y la última pregunta de rigor siempre del podcast: si tuvieras un poder extraordinario,
¿Cuál es el poder que Ítalo Maldonado elige y por qué razón? Curar. Creo que si tuviese el poder de curar, de sanar, podría vivir mucho más tranquilo. Sí. Yo he tenido, y podría decir que sigo en proceso de sanación de muchas cosas. Y es difícil. Entonces me pongo en la situación de otras personas cuyas circunstancias puedan ser muchísimo más complejas. Y si yo pudiese hacer algo por esas personas, pues creo que podría dormir mejor y podría sentirme mejor. Trato de hacerlo desde mi rol como artista, como ya venimos hablando, pero si me das un poder, es ese. Ítalo, ha sido un gusto, de verdad, y un placer conocerte. Y entre la obra que pude ver y ahora que te tengo al frente, déjame decirte que si aterrizamos un poquito ese poder de sanación y de curación, son cosas que vienes haciendo y son cosas que le vas regalando a las personas, pasando por un propio proceso de sanación y de curación, como lo quisiéramos llamar. Estás sanando a los demás a través de tu arte genuino, a través de tu entrega honesta al público. Te aseguro que estás generando una montaña rusa de cosas positivas en la gente. Te agradezco muchísimo. Así que larga vida para eso, para ti y para todos los proyectos que se vengan. Y como te digo, espero tenerte otra vez aquí. Encantadísimo. En la conversa. Muchísimas gracias por estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Ítalo, nos compartes, por favor, tus redes para que todo el mundo y cada vez más personas estén al tanto de todo lo que haces. Sí, bueno, pueden seguirme en Instagram como Ítalo Maldonado F. No es F de oficial, sino F de forero, que es mi segundo apellido. Siempre me preguntan eso. Bueno, ahí siempre estoy compartiendo lo que vengo haciendo, mis proyectos, un poco de música, un poco de mi día a día. Y así que ahí podemos dialogar y encontrarnos. Excelente. Gracias por haberme acompañado en esta entretenida y valiosísima entrevista con el gran Ítalo Maldonado. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así se enteren de las próximas novedades. Chao.